Hoy a las 11 de la mañana en la sede de la Comunidad Andina, ubicado en San Isidro, será presentado el libro del parlamentario andino don Wilber Bendezú Carpio, Los últimos días de Aya de la Torre, que va ya por su cuarta edición. El final de un hombre llamado a hacer historia, o como dice y reza también la piedra que consagra su tumba, aquí yace la luz. Un hombre efectivamente como Aya de la Torre, que ha permitido que su partido, su pensamiento, todavía luego de 80 años de haberse emitido, siga con una vigencia extraordinaria y por supuesto su organización también forme parte de la vida política nacional. Le damos la bienvenida a Wilber Bendezú, agradeciéndole, por cierto, estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti, César, muy amable por esta oportunidad. Bueno, es hablar de experiencias compartidas para quienes conocimos también de cerca Aya de la Torre. Yo siempre digo, soy de una generación, probablemente la última, y sobre todo que era menor de 20 años, que llegamos a conocer y tratar a Aya de la Torre y por supuesto observarlo ya en su madurez, en su ancianidad, un hombre que estaba ya vencido por las emociones, que era sumamente cariñoso con la juventud, entusiasta, lleno de esperanza, siempre hablando del futuro. Por ejemplo, en ese famoso meeting último que dijo, viva la vida, ¿no es cierto? Y después de la vida, después de la muerte, viva la revolución aprista, ¿no? Es muy, muy interesante. Bueno, ¿qué recoge su obra, que ya va por su cuarta edición, para bueno, César, instruir a los televidentes que no conocen acerca de eso? Recoge todo aquello que tú y yo convivimos con Aya de la Torre en esa época. Recoge gran parte de lo que pasamos en los últimos, diría yo, casi 10 años de sus últimos instantes de él. Recoge el haber estado con él en el Parlamento Universitario, el haber estado en la Escuela de Dirigentes, el haber compartido con él los coloquios de los días jueves, la chocolatada de los viernes, de los días sábados, los sábados, perdón, y la Escuela de Dirigentes al culminar esta chocolatada que duraba hasta las 3 de la mañana. Recoge esas hermosas reuniones que tuvimos con él en Vitarte, donde tú muchas veces tocabas la guitarra y éramos parte de ese coro vitartino, cuyas algunas canciones vamos a recordar también hoy día en la comunidad andina. Y aquí está, por ejemplo, una foto que creo que es bastante emblemática, y esta es precisamente la de Vitarte, donde ahí está el presidente Alan García tocando la guitarra de esas canciones emblemáticas. Y a su lado el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega, Felipe Soller, que está a un costado. Y Luis Felipe Soller Rodríguez, era un grupo que, como tú sabes, se formó en ese famoso Buró Nacional de Conjunciones. Aquí hay una foto, por ejemplo, muy emblemática también, donde están los miembros, diría yo, del Buró Nacional de Conjunciones. Observamos a Carlos Roca, César Vega, Luis Felipe Soller, ahí está Oscar Luis Alberto Salgado, también a un extremo. A quien por esas cosas incomprendidas todavía no le aceptan su reinscripción en el partido, ¿no? Que creo que es algo que hay que decirlo. Y yo quiero rescatar algo que a mí me parece fundamental. Tú sabes, César, que cuando Víctor Raúl viajó a Houston, regresó ya bastante maltrecho, y una de las capacidades que él perdió fue la de escribir. Pero era imperioso que él firme la Constitución, y además era un mandato del Congreso en este caso que sea así. No podía hacerlo en el Congreso mismo, y en esto quiero resaltar el gesto que tuvo el doctor Luis Bedoya Reyes al autorizar a su bancada para que Aya de la Torre firmase la Constitución en Vitarte el 12 de julio de 1979. Y en este libro estoy presentando algunos documentos en los cuales Víctor Raúl comenzó nuevamente a practicar su firma. Luego de haber perdido esa capacidad de escribir, trajeron a una profesora argentina, recuerdo muy bien, y poco a poco, día a día, en los meses tan difíciles que eran mayo, junio, él volvió nuevamente a practicarla y finalmente a sacar su rúbrica que está impregnada en la Constitución. Yo recuerdo que Caretas, la revista Caretas de aquella época, también destacó este hecho, al parecer facilitado por quienes estaban muy, muy cerca de Víctor Raúl, y la forma como él fue entrenando, dijo, porque se preguntaban a su alrededor, ¿y cómo hacer para firmar la Constitución? Y él, en medio de su afectación, dijo, aprenda. Dijo, aprenda, hay que aprender nuevamente a firmar. Creo que es un hecho relevante y además reiterar aquello que creo que es fundamental. La actuación que tuvo el doctor Luis Bedoya Reyes cuando Aya de la Torre fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente. Tú sabes que hubo un grupo muy importante que se oponía a que Aya de la Torre asuma la presidencia de la Asamblea Constituyente, básicamente los grupos que conformaban la izquierda comunista en ese tiempo,
Y con ese señorío que hay que reconocer hoy, el doctor Luis Bedoya Reyes dijo que sin ningún compromiso, sin ningún pacto, ellos iban a apoyar y respaldar la candidatura de Víctor Raúl Aya Torre a la presidencia. Fue uno de los grandes momentos en que la unidad nacional estaba plasmada, además en propósitos comunes, que era la recuperación de la democracia en ese momento, dentro de este cronograma que la propia Junta Militar, ya presidida por Morales Bermúdez, había establecido. Y aquí está recopilado también, naturalmente, los últimos momentos de Aya Torre, cómo nos enteramos, el grupo que estaba cerca a él, de su enfermedad, cómo vivimos esos momentos, cómo pasamos esas circunstancias tan difíciles, tan tristes para todos nosotros, cómo reaccionó el partido en ese momento, cómo reaccionó nuestra militancia en ese tiempo, cuál fue la actuación en ese momento de nuestros principales dirigentes como Armando Villanueva, Luis Alberto Sánchez, Andrés Tausen, Ramiro Prialé, Carlos Manuel Cox, Fernando León de Vivero y otros. Ese pesar que sobrellevó al aprismo durante todo ese tiempo. Y hay también, como tú estás viendo, algunas fotografías que indican los momentos, diría yo, bastante difíciles de Aya de la Torre, con fotografías sumamente tristes. Por ejemplo, aquí está con sus médicos, ya en su lecho de enfermo. Observamos al doctor Luis Pinillo Aston, que fue después ministro de Salud, ¿no? Está José Ramos, el doctor Manuel Pizarro y Celestino, Álvaro Celestino, el famoso mocherito, el médico que estuvo. Y ahí falta obviamente Santiago Carranza, que es otro médico que estuvo muy cerca a Aya de la Torre, sobre todo en sus momentos difíciles. Aquí está, por ejemplo, con la alta dirección del partido, está el mismo Jorge Idiáquez, Edmundo Aya, Fernando León de Vivero, Ramiro Prialé, Carlos Manuel Cox, Andrés Tausen y Armando Villanueva. El único sobreviviente de esa fotografía, el legendario Armando Villanueva, que pese a sus 93 años sigue conservando esa juventud, esa rebeldía que nosotros aprendimos en el APRE en los años 70.